Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me da gusto saludarles por este medio, por estas redes sociales que es Facebook. Los que gusten conectarse, empezaremos muy pronto esta enseñanza, esta predicación, o como ustedes lo puedan identificar, esperando ser de bendición para todos y cada uno de ustedes. Estoy esperando que se conecten, ¿sí? Inicien comentarios, salúdense unos a otros. Es muy bueno, es muy bueno. Dice la Escritura, cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué le parece? Vamos a poner aquí el título, si se puede, es la llamada de Dios al hombre. Mientras usted se conecta, mi hermano, mi hermana, voy a estar escribiendo la llamada de Dios al hombre. No sé desde cuándo. Dios te ha estado llamando. ¿Y qué has hecho? ¿Lo has escuchado? ¿O te haces que no escuchas? Y estás esperando que los demás hagan el trabajo que te corresponde a ti. ¿Qué te parece? Aleluya. Conéctese, comparta. Estaremos compartiendo un momento más. Ya estoy conectado. Más estoy esperando que usted, mi hermano, mi hermana, me haga el favor de estar también conectado. La llamada de Dios al hombre. Y vamos a estar basándonos, ¿sí?, en varios versículos, pero iniciando por el libro escrita a los Hebreos, capítulo 12. Aleluya. Del 1 al 3. ¿Qué te parece? Aquí iniciamos con la prédica. Me parece perfecto. ¿Qué dicen ustedes? Si me ven un poquito que estoy viendo para abajo, es porque la mesita en la que transmito está chaparrita, esta chica, pero me da gusto. Vamos a iniciar. A ver quién es el primero que se conectó. Aquí veo a alguien conectado, pero no me pone su nombre. Ponga su nombre, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, para poder saludarle personalmente, en vivo. La llamada de Dios al hombre. ¿Desde cuándo Dios ha estado llamando al hombre? Fíjese, qué interesante. Qué interesante es. Aleluya. Que usted y yo seamos privilegiados de que Dios, nuestro Creador, nos hable. Es lo mejor que puede pasarle a usted y a mí.
Por eso vamos a ver ese versículo. Lo voy a leer en las dos versiones. Primero, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice que Él nos está llamando a ser auténticos, a ser genuinos, a ser uno mismo. Porque Dios, cuando te creó a ti y a mí, nos hizo originales. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice la escritura, mi hermano, en la traducción lenguaje actual, de esta manera. Hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros padres, a nuestros antepasados, y lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Versículo 2. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es igual que el Padre porque son uno solo. Es un solo Dios. Es igual y con gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios, o sea Jesucristo, logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Pregunto, ¿dónde está Jesucristo hoy? Dice la Escritura que está a la diestra o a la derecha del trono del Padre. ¿Qué te parece? Ahora voy a leerles la versión Reina Valera. Mismo capítulo, Hebreos 12, capítulo 1 al 3, y dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio de Jesucristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versión Reina Valera. Mi hermano, bendiciones, mi hermano Rufino, Dios me lo bendiga. Coménteme allí, mi hermano, de dónde, para que lo vayan conociendo y lo vayan saludando. Buenos días, que nos saludemos los unos a los otros. Creo que lo voy a bajar ahí. Buenos días, mi hermano. Mientras esperamos que se vayan conectando los demás, vamos a estar saludándolos. Y pues adelante, estamos hablando del tema, la llamada de Dios al hombre. ¿Qué le parece? Ahora sí, entremos al tema. Ya leímos el versículo clave, que es Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Todos hemos sido llamados a la vida sin que hayamos podido merecerla. Usted y yo no merecíamos vivir o nacer, pero Dios, nuestro Creador, por su amor y su misericordia, nos dio vida. Así es que no merecíamos vivir, ni pedir vivir. ¿Se acuerda que cuando estábamos chiquillos, a veces expresamos estas palabras? Yo no pedí,
yo no pedí nacer. ¿Qué te parece? Desde Monterrey, Nuevo León, mi hermano Rufino, Dios me lo bendiga. Yo no pedí nacer, decimos, ¿sí? Antes de cualquier decisión de nuestra propia voluntad y por encima de cualquier posibilidad de elegir, ya estamos aquí. Nacimos bajo el signo de la gracia, ¿o no? Cada uno de nosotros viene al mundo con un ser nuevo, irrepetible, auténtico y único. Pero la pregunta principal es, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es mi misión? Evidentemente, para vivirla uno mismo, para vivir nuestra propia vida. No vivir la vida de los demás, ni que vivamos como ellos quieran que nosotros vivamos, sino para realizarme según Dios me haya hecho el llamado. Pero si yo no escucho la voz de Dios, si no entiendo el lenguaje de Dios, si yo frustro mi llamado, entonces estoy frustrando o deteniendo el sentido de mi vida. El propósito de Dios en mi vida, yo mismo lo estoy deteniendo. Por ejemplo, vamos a entrar a la llamada de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús le llamó? ¿Se acuerda cuando Jesús perdonó sus pecados? Cuando se entregó a Él. Jesús comienza su ministerio en un momento crítico y delicado, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, cuando Jesús predicaba, era el tiempo cuando metieron preso a Juan el Bautista. Entonces Jesús se va hacia la ciudad de Galilea y ahí empieza a predicar el Evangelio y decía estas palabras. ¿Qué decía? Vámonos al libro de Marcos, capítulo 1:15. Marcos, capítulo 1:15. ¿Qué dice en Marcos 1:15? Vamos a verlo. Dice la Escritura de esta manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué te parece? Ahora, me gusta leer las dos versiones para que no haya ninguna confusión. ¿Se da cuenta? Vamos a ver la versión, el mismo versículo, pero la versión lenguaje actual. ¿Se acuerdan? Que era Marcos 1:15. Dice así, ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Y al hablar de Dios se refiere a Jesucristo. Vuélvanse a Jesucristo y crean en la buena noticia. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, mi hermano. La oración de fe puede mucho. Bendiciones para mi hermano Rufino, que está de fiesta. Está a punto de recibir la bendición de Dios. Ya va a recibir su pensión. Dios me lo bendiga, mi hermano Rufino. Estamos para servirle. Cualquiera de ustedes, por eso es importante, mis hermanos, confiar primeramente en Dios. Confiar primeramente en que Jesucristo nunca nos deja. Él prometió estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida, hasta el fin de nuestros días, o hasta el día que Él venga por su iglesia.
Entonces, mi hermano, bendiciones, firmes y adelante. Ya está cerca el día en que Jesucristo comenzará a reinar. Vuélvanse a Jesucristo, dice la Escritura, y crean en la buena noticia. ¿Qué te parece? Entonces, mi hermano, Jesús siempre está llamando. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Y el reino de Dios era el gran acontecimiento anunciado. Comparta, mi hermano, comparta ahí en su página para que más gente reciba la bendición de la palabra de Dios. Dice, el reino de Dios era el gran acontecimiento anunciado en las Escrituras que sucedería en el cumplimiento de los tiempos y pondría fin al sistema viejo y caduco de este mundo, dando paso a un orden nuevo e incorruptible, o sea, lo que conocemos por parte de la Escritura como el milenio. Al principio son pocos los que siguen a Jesús, ¿se acuerda? Nomás eran 12. Y ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Somos 12. Gloria a Dios. ¿Quién más se conectó? Tenemos 2 conectados. Síganse conectando, mis hermanos. Al principio son pocos los que seguían a Jesús. Los evangelios mencionan a Simón, Pedro, a Andrés, 2, Santiago y Juan. 2 parejas de hermanos a los que Jesús llamó directamente cuando estaban, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? Sentados ahí en la iglesia, sentados en su casa. No, estaban pescando, estaban trabajando, era su trabajo, ¿sí? En el lago de Galilea. Vamos a ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 16 al 20. Vamos a ver. San Marcos, ¿qué dije? Capítulo 1, 16 al 20. Ahí está. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a quién. Al hermano Rufino, al hermano Félix, al hermano Antonio, al hermano Ricardo y a todos los hermanos que tengo el privilegio de que sean mis hermanos y habernos conocido. Estaban Simón y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores y que estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores. ¿Para quién? Para mí, dice el Señor. No seguidores de Félix, no seguidores del pastor, no seguidores del maestro, sino, dice Jesucristo, para ganar seguidores para mí. Versículo 18. En ese mismo instante, así rápido, como usted y como yo, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. En otras palabras, dejaron su trabajo. ¿Qué le parece? Y siguieron a Jesús. Y un poco más adelante, dice la Escritura, Jesús vio a quién, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también eran pescadores. ¿Y qué estaban haciendo? Ellos no estaban trabajando. Dice que estaban arreglando las redes, porque se desgastan, porque se rompen, se agujeran. Y el versículo 20 dice, Jesús los llamó, y ellos, ¿qué hicieron? Como usted y como yo, cuando nos llamó, lo siguieron. Así que nosotros lo seguimos cuando nos llamó,
dejando a su padre la barca con los empleados. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Ven cómo Dios sigue llamando al hombre. Y a ti, mi hermano que me ves, te sigue llamando Jesucristo. Y vamos a ir viendo para qué somos llamados. Pero sus obras comienzan a llamar la atención cuando ellos empezaron a predicar en aquellos tiempos, ¿sí? Comenzaron a llamar la atención y muy pronto se vieron rodeados de una muchedumbre, de una gran multitud. Versículos 27 y 28 de el Evangelio según San Marcos. 27 y 28 que dice de esa manera. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Es una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre cuando Jesús hacía milagros? Con autoridad y poder, dice, ordena a los espíritus malos, a los demonios, que salgan. Y lo maravilloso, que los demonios obedecen a Jesucristo. Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea. Cambiemos la palabra famoso por conocido. Se hizo muy conocido en toda la región de Galilea. ¿Qué te parece? Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Cuando nos llamó, que nos conozcan como cristianos, que nos conozcan como seguidores de Jesucristo, que nos conozcan como sus discípulos. Vámonos al 37 y al 39 del mismo libro. 37 y 39 dice, cuando encontraron a Jesús, porque todos lo andaban buscando, ¿sí? Inclusive los mismos discípulos lo anduvieron buscando. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando, maestro. Pero Jesús les contestó, vamos a otros pueblos que están aquí cerquita. También allí debo de anunciar las buenas nuevas. Para eso vine al mundo. Jesús ya sabía para qué había sido enviado al mundo. Usted y yo, mi hermano, cuando nacimos, ahorita ya sabemos, y si no debemos de saber, para qué fuimos enviados al mundo. Jesús sabía para qué vino al mundo. Usted y yo tenemos que saber para qué venimos al mundo de parte del Señor. ¿Qué le parece? Capítulo 45, no. Pasémonos al versículo 45. Leímos 37, 38, vámonos al 45. Dice la Escritura, había ahí una persona leprosa, pero el hombre empezó a contarles a todos cómo había sido sanado. Por eso Jesús no podía entrar libremente en los pueblos, sino que tenía que quedarse en las afueras de los pueblos, donde no había gente en el monte. De todos modos, ahí en el monte, la gente iba a verlo. ¿Qué te parece? Por eso, mi hermano, cuando tú empiezas a trabajar para Dios, a veces sucede, como a nuestro Señor Jesucristo, que no necesitamos salir. La misma gente va a tu casa y te va a tocar. La misma gente te va a llamar. La misma gente te va a buscar. ¿Te das cuenta? Así como a Jesucristo lo buscaba la gente. ¿Para qué? Para darle las buenas nuevas para orar por ellos. Ahora sí, vámonos al capítulo 2, versículo 7 y 8 de el Evangelio según San Marcos, capítulo 7
y 8. Aleluya. Bueno, somos humanos y nos equivocamos. Me fui a otro lugar. Pero aquí tenemos Marcos 1. Ahora vámonos a Marcos 2, versículo 8, que dice de esta manera. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Aleluya. Vamos a ver, aclarar este versículo que no me suena. Dice, capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Cómo se atreve a hablar así? ¿Se acuerdan? Que les dijo Jesús, ¿sí? Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron, ¿cómo se atreve a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. No lo conocían como el Salvador, como el que perdonaba los pecados, como el Mesías. Pero en el versículo 8 dice, pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y hablando y les dijo, ¿por qué piensan así ustedes? No hay nada oculto para nuestro Señor Jesucristo, no hay nada oculto para nuestro Dios, Él lo sabe todo. De entre toda esta multitud, mi hermano, que estaba ahí, ¿sí? Esta aglomeración de gente que acudía a escucharlo, se fue destacando o saliendo de entre ellos un grupo de hombres y mujeres que sí se dejaban guiar por sus enseñanzas, que sí obedecían lo que él les decía, ¿sí? Y esas personas atendían a nuestro Señor Jesucristo en sus casas, o salían a su encuentro cuando pasaba cerca de ellos. A veces lo acompañaban en sus recorridos. Vamos a ver Lucas 8, 1 al 3. El Evangelio según San Lucas 1, 2 y 3. El Evangelio según San Lucas 1. Aleluya. Según San Lucas. Aleluya. Capítulo 8, 1 al 3. Capítulo 8. Aleluya. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Ahora sí, ya los pescamos aquí. ¿Qué pasaba con Jesús y los que lo seguían? Dice que en los días siguientes Jesús se fue por muchos pueblos y ciudades anunciando que las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. Y con Jesús andaban también quienes creen. ¿Usted y yo? No. Sus discípulos. Pero cuando usted va a predicar, cuando usted va a visitar, no va solo. Va Jesucristo con usted por medio del Espíritu Santo, que es el que los va a guiar. El versículo 2 y 3 dice, y muchas, no pocas, muchas mujeres, ¿sí?, iban con él. Estas mujeres le ayudaban con dinero a Jesucristo, a Jesús y a sus discípulos. Eso lo dice la Escritura en el Evangelio, ¿sí?, según San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Qué le parece? En la traducción lenguaje actual. Dice, a algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades, o sea que por agradecimiento ellas mismas apoyaban la obra. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Fueron
sanas de diferentes enfermedades y liberadas de espíritus inmundos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, o sea, la que conocemos como María Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? La liberó. Gloria a su nombre. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. ¿Qué te parece? Así es de que a veces lo acompañaban en sus recorridos toda esta gente, ¿sí? Y también, cuando antes de que llegara Jesucristo, también le preparaban el camino. ¿Cómo? Hablando de él. Vamos a ver el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Fíjese, qué interesante lo que dice aquí, en el 10:1 del Evangelio según San Lucas. Después Jesús eligió ¿a cuántos? A 72 discípulos y los envió en grupo de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Primero los mandaba para que prepararan el camino, porque iba a pasar él atrás de ellos. Por eso mi hermano dice que él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriéndonos camino. ¿Qué te parece? No temas. Si Dios está enviando a un lugar, ve. El Señor va contigo. Va adelante, despejándote el camino. ¿Qué te parece? El discípulo de Jesús tenía que estar dispuesto ¿a qué? A correr los mismos riesgos que Jesús y a sufrir las mismas ofensas que Jesús y a recibir y a sufrir las persecuciones que el mismo Jesucristo padecía. ¿Qué te parece? Vamos al Evangelio según San Juan 15:20. El Evangelio según San Juan 15:20. ¿Qué nos dice el Evangelio según San Juan? Capítulo 15, versículo 20. ¿Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe? Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. ¿Te das cuenta? Jesucristo mismo está diciendo, si me obedeces, también a ti te van a obedecer. Si te sujetas a mí, también los demás se te van a sujetar a ti. Si obedecemos al Señor, esa autoridad que Él tiene, nos la da a nosotros también, por medio de la obediencia. ¿Qué te parece? En realidad, mi hermano, para ser discípulo de Jesucristo, es necesario ser llamado personalmente por Él y aceptar sus condiciones, aceptar lo que Él dice, porque algunos fueron llamados, pero no lo siguieron. ¿Como quién? Hay un joven muy conocido en la Biblia, en Mateo capítulo 19, del 17 al 22. 19, del 17, perdón, al 22. Aleluya. En Mateo 19, 16. Mateo 19. Vamos a ver.
Mateo 19, del 16 al 22. Y la Escritura nos dice, en esta versión, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo de hacer para tener vida eterna? Pregunta inteligente. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Para tener derecho a estar contigo. ¿Y qué creen que le contestó Jesucristo? ¿Por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. Le contestó Jesucristo al joven rico. Y el joven le preguntó: ¿cuáles mandamientos? No sabe los mandamientos. Nos dice a ti y a mí, ¿no sabe lo que dice la Escritura? Te dejé la Biblia para que sepa lo que digo yo. Y este joven como que se hizo que no se acordaba. Dice: ¿cuáles mandamientos? Jesús le contestó: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otras personas. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven le dijo: todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Se da cuenta cómo el rico, cuando Jesús le contestó, ahora sí los recordó, sí lo sabía. Por eso para el Señor no hay nada oculto, hermano. Cuando nosotros caemos en tentación, no diga: ay, Señor, no sabía que esto era malo. Sí lo sabes, sí lo sabemos. Si no, el Señor te lo va a recordar, como al joven rico, ¿sí? Pero dice: todos esos mandamientos los he obedecido, maestro. ¿Qué más tengo que hacer? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego vente conmigo y conviértete en uno de mis seguidores. ¿Qué te parece? Ya vamos entendiendo para qué fuimos llamados, para qué estamos viviendo esta vida, para ser seguidores de Jesús. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta lo que nos pide el Señor? Ser humildes, sencillos, humildes de corazón, no que seamos pobres, no que seamos sin un 5 en la bolsa, no. Pero ¿qué le contestarías, mi hermano, mi hermana, al Señor Jesucristo si Él te llama hoy? ¿O no crees que Jesús te está llamando hoy? Dilo en tu corazón: Jesús me está llamando a mí personalmente. ¿A qué? A seguirle, a permanecer en el camino, ¿cómo se dice? Congregarme donde estoy congregándome, a que no falte a la fiesta de Jesús, en los templos, en el culto, porque Él, es cierto, siempre te está llamando. Si alguien se atreviera a hacernos esa pregunta, puede que, siendo sinceros, mi hermano, respondamos: pues Dios a mí, no. Primero, que yo no sirvo para eso, yo no sé nada, no he estudiado, además yo nunca he pensado en hacerme pastor, ni maestra, ni nada que se le parezca, ni maestro, ¿sí? A lo mucho, a lo que aspiro ser en el Señor, es tener un buen trabajo, bien pagado,
que no me falte lana, una buena esposa, eso sí, muy guapa, y algunos hijos, si Dios me lo da, y por supuesto que yo sea su papá, a vivir feliz y sin muchos problemas en la vida. Eso es lo que anhelo. Dios se fija en personas especiales que tienen algún don, algún talento, incluso que están marcadas desde que nacen. Dios te dio un talento, te dio un don desde que naciste, mi hermano, mi hermana, en el Señor Jesucristo. Para la mayoría de nosotros, Dios no se fija ni nos pide nada especial. Por eso pareciera una respuesta natural que la mayoría de los jóvenes dirían. Pero vamos a ir viendo que no es así. Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros y nos llama por nuestros nombres y nos conoce y sabe quiénes somos y qué pensamos por nuestros, y cómo no va a saber si Jesucristo vive dentro de usted o no. Si está dentro de usted, lo conoce. Ahora sí, por dentro y por fuera. ¿Qué te parece? ¿Cómo no vas a ver si Jesucristo vive dentro de nosotros? Lo que cambia, mi hermano, ¿sí?, en todo esto es la respuesta que nosotros le damos a Dios. Así de sencillo. Dios siempre nos está llamando repetidamente, constantemente, pero nunca nos va a obligar, nunca nos va a forzar a darle una respuesta obligada. Ahí tenemos a Abraham como ejemplo, al cual Dios le pide que salga de su tierra y de su parentela para darle una tierra nueva, y que Él le ha prometido, y le ha prometido no una mala tierra nueva, sino darle un hijo y una gran descendencia. ¿Qué te parece? Pero lo que deberíamos fijarnos no es en lo que Dios le pide y le ofrece, sino lo que verdaderamente es importante para nuestro Dios es la respuesta que Dios le dio cuando le ordenó eso: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió confiado. Es un sí en su totalidad, ¿sí? Y deja todo ante la llamada de nuestro Señor Jesucristo, que le hace a él, y lo enfrenta a todos con tal de ser fiel a una respuesta que Dios le ha dado, ¿sí?, para seguir adelante. Dios, por lo tanto, mi hermano, necesita de nuestra respuesta, ¿sí? Nos necesita para actuar, para servirle, ¿sí? Necesita al hombre para salvar al hombre. A ti y a mí nos necesitas, hermano. Dios, por lo tanto, necesita y está esperando tu respuesta. Podríamos ir poniendo ejemplos y ejemplos de uno y de otro, de todos los llamados que vienen en la Escritura, que siempre le hace Dios a los hombres, a Jacob, a Moisés, a los profetas, etc. Y veríamos que Dios nunca se cansa de llamar, siempre está esperando esa respuesta, y no podemos pensar que Dios ya dejó de llamar al hombre. ¿Por qué? Porque Él sigue con su plan, ya que nos necesita para extender su reino. ¿Qué te parece? ¿Que la historia de la salvación ya terminó con Jesucristo? Todo lo contrario. Dios nos necesita ahora más que nunca, y nos sigue llamando, y nos sigue ilustrando, y nos sigue intercediendo por mí, ¿sí? Y sigue esperando una respuesta nuestra. ¿Para qué? Pero vamos a centrarnos en nosotros. No digamos, llama a mi esposa, llama a mi hermano, llama a fulano, a sultano. No. Podríamos responder nuestra pregunta a nosotros mismos de varias maneras. Por la mejor forma de hacerlo es, sin duda, desde que hay un intercambio, una plática
con uno mismo en nuestro interior y decir, claro que sí, Dios, claro que sí, ¿sí? Ya que ese diálogo significa un intercambio de palabras entre nosotros mismos, ¿sí? Es una intercomunicación, es una apertura y un acercamiento. Y este diálogo, hermano, exige un clima de un recogimiento, una aceptación, un interés, una confianza, una verdad, un respeto que está encima, que predispone para la plática con nuestro Señor Jesucristo. Saber lo que verdaderamente el otro me quiere decir. El diálogo es un encuentro y es una comunión de dos, de uno con el otro, ¿sí? Y a este diálogo nosotros le llamamos oración. ¿Pero a qué me está llamando Dios a mí? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, mi hermano. Dios te está llamando, me está llamando a seguirle, a ser su discípulo, a ser cristiano. En definitiva, a amarnos unos a los otros. Y nosotros podríamos pensar ahora, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo ser un auténtico cristiano? ¿Cómo puedo yo amar a Dios? La respuesta puede ser muy variada. Podemos seguir a Jesús de muchas formas, de muchas maneras, ya que desde nuestro bautismo estamos llamados a ello. Ya hemos dicho que esa respuesta a la llamada de Jesús depende de nosotros, de nuestra actitud frente a ese diálogo que tuvimos con Jesús, que quiere empezar nuevamente con nosotros, y nosotros podemos dar respuesta a esa llamada que nos ha hecho, y que sea cual sea nuestra posición en la vida. Y aquí entra en juego algo importante, la opción de vida que nosotros tengamos hecha. No importa en qué estado civil, en qué estado social tú te desenvuelves. Así es que, mi hermano, aquí vamos por concluido esta enseñanza. Dios está llamando al hombre. La llamada de Dios al hombre, qué importante. Hay diferentes respuestas a la llamada de Jesús. ¿Qué camino voy a escoger para seguir a Jesús? Hay a tu alrededor hermanos y hermanas que se han preocupado por saber cuál es tu verdadero llamado. ¿Te han preguntado alguna vez? ¿Y tú te has preguntado cuál es tu llamado? ¿Por qué no te lo preguntas hoy? Cierra tus ojos. Dile, Señor, heme aquí. Ayúdame. Dame luz a través de tu palabra. ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Yo sé que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Señor, te doy gracias por la vida de mi hermano Rufino. Bendícelo, Señor, dale sabiduría de lo alto para que dé, Señor, cuidado a las finanzas que vas a depositar en sus manos. Dale sabiduría para poder ser buen ministrador de los bienes tuyos, mi Dios. Cuídalo, guárdalo, mi Señor. Que sea tu nombre glorificado. Gracias, mis hermanos, por escuchar este mensaje. Y los animo a seguir adelante. Dios me los bendiga. Amén.